continuación, violencia intrafamiliar. Enlace Televisión, más cerca de ti. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenos días, amables televidentes, les saluda Tomás Pino y le damos la más cordial bienvenida a otro programa más de violencia intrafamiliar donde todo comienza. Hoy día martes, si no me recuerdo que es 19 de noviembre, ya casi pues terminando el año, ya estamos viendo las lucecitas en la ciudad, hermosísimo está quedando. Felicitaciones pues a la administración municipal, esas luces están muy hermosas, sobre todo la que está ubicada en la avenida del Ferrocarril. Buenos días. Yublé. Buenos días, Tomás. Buenos días a todos nuestros televidentes, aquellos que nos ven a través de la página de internet www.enlacetelevisión. Le damos la más cordial de bienvenida a un programa más de violencia intrafamiliar. Y muy contentos con Dios y porque ganó Colombia, ¿no? Ah, bueno, claro, no, y ayer Felices. lo felicitamos. Ayer lo felicitamos Claro. acá. Sí, sí, y bueno, nada, lo mejor para ese tremendo equipo. De hecho, son campeones mundiales tanto en masculino como en femenino en la rama de microfútbol. Lo felicito de verdad. Bueno, y hablando de internet, bueno, les recuerdo que estamos en Facebook. Usted ingresa al Facebook y coloca Violencia Intrafamiliar Barranca Bermeja. Y allí, con muchísimo gusto, coloca usted me gusta y le va a estar llegando toda la información que continuamente estamos mandando por este medio. Y de igual manera, si usted quiere pues contactarme a través de mi Facebook personal, coloca Violencia Intrafamiliar, coloca Tomás Pino y allí con muchísimo gusto le va a salir mi foto. Estoy con Nick Boychik, el señor este que nos visitó no hace mucho, que coloqué la foto de él allí como foto de perfil. Me manda la solicitud y con muchísimo gusto podemos conversar lo que usted desee. Y de hecho, han habido invitados que los he conocido por acá por el Facebook y los he traído aquí al programa. ¿Por qué no puede ser usted? Bueno, amables televidentes, sin más preámbulos, queremos anunciar, siempre hemos dicho acá en Violencia Intrafamiliar y siempre lo diré y lo seguiré diciendo hasta que Dios me permita estar en este planeta, ¿no? De verdad que sí, y es el hecho de que Dios es la solución para que un hogar no haya violencia intrafamiliar. Por ese motivo tenemos invitados al día de hoy a una pareja, casados, ya bastante años de casados, forman parte de lo que es el equipo ministerial, de parejas de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central. Le damos la más cordial bienvenida a Raúl Tres Palacios y a su esposa Marisol Olivero. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias por esta gentil invitación. Para nosotros es un gusto, una bendición estar con ustedes porque sabemos que es parte de esa gran empresa del Señor que trabaja porque nuestra sociedad, porque nuestras personas, nuestras iglesias, todos vivan conforme a la voluntad del Señor. Muchas gracias. Que sí. Buenos días, pastora, bienvenida. Buenos días. Para mí es un gran gusto poder compartir con esta audiencia preciosa que el Señor esté impartiendo vida a sus hogares y podamos desterrar la violencia y el maltrato. Tremendo, sí, claro que sí. Bueno, sí, como tú lo decías, Tomás, al principio del programa, nosotros tratamos temas sobre la familia y tenemos a ellos como invitados porque queremos tratar esos temas y que la comunidad se entere y busque soluciones. Como todos sabemos, con Dios todo es posible y por medio de esto queremos desarrollar este tema en el día de hoy que se trata sobre la familia. Pastor, ¿cuál es la razón de ser de la familia? Bueno, este tema es muy hermoso porque es la esencia de Dios. Todos conocemos que Dios es un Dios de unión, un Dios de armonía. Y la palabra nos dice que el ministerio que el Señor Jesucristo trajo a la tierra fue el ministerio de reconciliación. Eso nos da a entender y nos deja en claro de que hubo una separación, de que hubo algo que apartó a Dios del hombre. Y esa es la esencia de Dios. Precisamente la razón de ser de la familia es la unidad y es tener a Dios en medio del hogar. Si miramos Génesis 1:26, podemos encontrar algo muy hermoso. Vemos cómo Dios decide hacer al hombre. Y la palabra nos muestra que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo primero, vemos a Dios. Todos sabemos que Dios es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos estas tres personas en una, puestas de acuerdo para hacer el hombre. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso quiere decir que iba a ser al hombre
con las mismas funciones y atributos de Dios mismo, es decir, tres unidos en uno, y el propósito del hombre era que él fuese, y más adelante lo vamos a ver, unido con la mujer y con su familia en una sola voluntad, en un solo ente, y ese ente es el llamado familia, y eso es lo que refleja precisamente la esencia de Dios. La familia demuestra la unidad de las tres personas, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en este caso los padres, los hijos y cada uno de los integrantes de la familia, ¿cierto, Marisol? Sí, es la principal imagen, la familia, lo que refleja aquí en la parte terrenal, lo que fue establecido en el cielo. El Padre y el Hijo se ponen de acuerdo en crear esa hermosa familia, el varón y la hembra. Vemos en Génesis que cuando Dios estaba haciendo la creación, los cielos, la expansión, decía que bueno era lo que había hecho, bueno. Cuando creó los animales dijo que lo que había hecho lo hizo bueno. Cuando hizo los frutos, los árboles, dijo que era bueno. Pero cuando trajo al hombre, la mujer, dijo que era bueno en gran manera. ¿Cierto, Raúl? Sí, esto es muy hermoso, porque la Biblia nos muestra eso. La obra cumbre de la creación, como todas las personas lo dicen, es el hombre, pero no se refiere al hombre solamente como el varón, sino a la raza humana. Y solamente Dios dijo que era bueno en gran manera cuando Él trae la mujer al hombre. Es decir, Él siempre concibe al hombre en una unidad familiar. Por eso es la razón de ser de la familia. El hombre no es completo ante Dios si está solo. Y Él lo dijo en su palabra. Antes de decir que la creación era buena en gran manera, Él dice, y dice la palabra que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y es por eso la importancia de la familia. Dios diseñó la familia no es un accidente. Si miramos la naturaleza, los animales, ellos se reproducen, tienen sus crías y puede haber cambio de parejas. Pero en el hombre, en el ser humano, la familia es parte principal o importante de su diseño. Por eso Dios dijo, es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, y cuando le dio la mujer, hizo la unidad como familia, dijo Dios que era bueno en gran manera. Claro que sí. Qué interesante esto, porque hoy en día se están viendo muchísimos tipos de familia, vamos a decirlo así, ¿no? Obviamente no lo compartimos, yo no lo comparto, y en definitiva, pues, Dios colocó un modelo de familia, es el que debemos seguir. Papá, mamá, hijos, ese es el modelo de familia que Dios ha instaurado, porque Dios nos conoce y sabe realmente qué es lo que nos conviene. Entonces, lo que pasa es que uno, el hombre, siempre trata como que distorsionar las cosas y de hacerlo a mi manera. Es a mi manera. Mucha gente cree en Dios. No, sí, yo creo en ti, sí, pero mis decisiones personales las tomo yo a mi manera. Entonces, ¿será que Él es tu Dios o tú eres tu propio Dios? Entonces, ¿cuándo somos nuestro propio Dios? Cuando nosotros, la sociedad aquí, la humanidad, empezamos entonces a sacar familias que no fueron instituidas por Dios. Entonces, simplemente quería reafirmar eso, el hecho de que la institución familiar está conformada por hombre, mujer y sus respectivos niños. ¿Qué opinión le merece? Sí, es correcto. Mira que el hombre, en la medida que se ha basado en su propio conocimiento y en sus capacidades, ha comenzado a alejarse de Dios. Algo muy bonito para la familia es lo que decíamos, que Dios la instituyó para que fuera un reflejo de su gloria. Pero el hombre, en la medida en que depende de Dios, de que depende de Él como su hacedor, puede hacer las cosas correctas. Hace unos días me quedé sorprendido y charlaba con mi esposa antes de salir para una preparación ministerial. Estábamos viendo un programa de televisión y en este programa estaban haciendo un ranking, decía el ranking de las estrellas y de los famosos. Y estaban hablando de todas las parejas que se han disuelto a lo largo de la historia de personas reconocidas, actores de cine, actores de novela, y me llamó la atención porque iban en el número 38. No sé en qué número empezaron, 50, 60, era un programa largo, iban contando hacia atrás. Y entonces decían, el actor, por decir algo, John Jr. con la actriz tal, se separaron porque le pegó, o se separaron por infidelidad. Y era un común denominador en este medio. Y uno se da cuenta cómo llega la destrucción a los hogares cuando el hombre se aleja de Dios. Son personas referentes en la sociedad, son modelos que muchas personas imitan y sus hogares no son sostenibles. Y es precisamente porque en algún momento dado han decidido separarse de Dios. La palabra nos dice muy claro, y el Señor Jesucristo lo dice en los evangelios, que separados de Él nada podemos hacer. Entonces la familia, para mantenerse unida, para mantener el modelo original, como tú lo decías, tiene que tener una relación permanente con Dios. Excelente. Si se separan de Dios, vienen los problemas, las dificultades y todo lo que lleva a las separaciones y a las malas crianzas.
Claro que sí, excelente, de verdad, totalmente de acuerdo. Bueno, amables televidentes, les recuerdo que tenemos como invitados a Raúl Tres Palacio y a su esposa Marisol Olivero. Ellos forman parte del equipo ministerial de parejas de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central. Bueno, vamos a una primera pausa, pero no sin antes pues mandar un saludo muy especial a los señores de Lina Catálogos. Lina Catálogos tiene un abanico pues de productos para usted, para su empresa, para que la posicione aún más en el mercado. Así que bueno, ahí está pues lo que es el correo electrónico de Lina Catálogos para que usted se comunique con ellos, pida la asesoría pertinente y pueda, vuelvo y repito, posicionar su empresa en el mercado. Y también quiero mandar un saludo a Eder Motos. Eder Motos, servicio técnico hasta las 7 de la noche. Un saludo a don Eder que siempre coloca allí el programa en su taller. Eder Motos está ubicado en la avenida 36 frente a lo que es el Coliseo del Colegio El CAS. Ahora sí, vamos a una primera pausa en reconocimiento a nuestros patrocinadores y venimos con mucho más con esta entrevista tan interesante con estas personas que forman el equipo ministerial de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central. Regresamos. Equipo ministerial. Equipo ministerial. Bueno, seguimos acá con mucho más de su programa Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. Quiero mandar un saludo muy especial a Guillermo Santiago. Él es el dueño de Taller Santiago, puertas, ventanas, cerchas, bueno, todo en ornamentación. Teléfono 602-0439 o 621-3578. Ellos están ubicados allí en lo que es la zona, La Porra. En La Porra está ubicado Santiago. Bueno, seguimos, Yulei. Así es, acá hablando con nuestros pastores, preguntarle cuánto tiempo llevan de casados. 19 años. Bastante tiempo. Yo siempre digo, una especie en extinción. Sí. Los que tenemos más de 10 años de casados somos una especie en extinción. ¿Cuánto tienes tú, Yulei? Yo voy a cumplir 11 añitos. 11 añitos, o sea, llevar 10 años, excelente, de verdad que impresionante, porque hoy en día muchos matrimonios, bueno, es importante destacar lo siguiente, cada día hay menos matrimonios, lamentablemente, no estoy maldiciendo, sino hablando del pasado. Hasta el día de hoy, las estadísticas dicen que hay menos matrimonios y más divorcios. ¿A dónde va a llegar todo esto, pastores? Esto es lo que hablábamos hace un momento. La sociedad actual ha tenido un modelo que la gente ha adoptado. Los matrimonios hoy en día se toman como cosas que hacen instantáneas y que así como se hacen se disuelven. Hoy en día las personas se casan, si ustedes miran los artistas, hacen las famosas capitulaciones, porque no se han casado y ya están pensando en la disolución del matrimonio. Y el matrimonio ha perdido identidad precisamente por el distanciamiento respecto a Dios. Cuando uno tiene conocimiento de quién es Dios y cuál es la esencia de la unidad del hombre con Dios, uno interpreta o lleva esa relación al matrimonio. Porque la palabra nos dice que la unión de un hombre con una mujer en el vínculo del matrimonio es tipo de la unión de Cristo con la iglesia. Y cuando un hombre rechaza a una mujer o una mujer rechaza a un hombre, lo que hace es sencillamente decirle al Señor que no espera que Él venga por su vida, que no quiere tener una relación con Él. Y las relaciones con Dios son eternas. Sí, doctora. Bueno, yo quiero hablar de un querubín que Dios creó y que nosotros que estudiamos la palabra de Dios muchas veces empezamos a hablar, o usted le pregunta a una persona secular a una no creyente sobre el inicio de la creación y empieza en Génesis 3. O sea, se imagina a Adán y a Eva pecando, pero ese no fue el inicio de esa relación que Dios creó. Dios ha creado un querubín y este querubín cayó, pecó porque se rebeló contra Dios, hizo la rebelión en el cielo y él fue desechado, pero él es que cuando llega la creación, a la bella creación de la que estábamos hablando en Génesis 1:26, que él crea al hombre y a la mujer, él es el enemigo número 1 de esa creación, de esa familia. Él es el destructor de la unión matrimonial y de la devastación que él trae. Y las armas que él usa para destruir el matrimonio, esa imagen preciosa que Dios dio, es la ira. Una de las armas letales que usa Satanás lo encontramos en Isaías 14, verso 6. Dice, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se señoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Vemos que son las armas que él usa para destruir lo hermoso que Dios ha creado, pero no solamente eso.
los que le siguen y los que practican el pecado, eso es lo que hacen. Usted hablaba de por qué son tan instantáneos hoy en día los matrimonios, porque el arma que él usa es esa. Él está sacudiendo ahorita mismo un ciclo contra todo lo que Dios ha creado, sus mandamientos, sus preceptos, sus principios. Y si nosotros desconocemos esa palabra, lo que dice Oseas, mi pueblo pecó por causa del conocimiento. ¿De cuál conocimiento? De la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos conocimiento de esos mandamientos, es lógico que vamos a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Claro que sí, excelente. Ahora bien, yo siempre aplaudo y le doy la palabra a Yulei el hecho de que el ser humano tenemos que regirnos por algo. La misma psicología, porque hay muchas personas que no son creyentes, pero ven este programa. De una u otra manera, pues yo he querido también pues atrapar a ese público que no va a ninguna iglesia, pero le gusta el programa, me lo han manifestado. Y yo les digo algo, psicológicamente hablando, todos los psicólogos que he invitado acá a este programa han corroborado el hecho de que el ser humano necesita parámetros. Estamos hablando desde el punto de vista psicológico, amigo, de repente que no creen en nada espiritual. La psicología enseña de que debe haber parámetros. Yo creo que el mejor parámetro es la palabra. Es el mejor parámetro que puede haber. Críe usted un niño sin parámetros, sin límites. Eso va a ser, Dios mío, cuando crezca el dolor de cabeza de mamá y papá. Entonces, si para niños es tácito el hecho de colocar parámetros, pues para los adultos también. Y yo prefiero, en vez de que yo colocar mis propios parámetros, confiar en los parámetros de Dios a través de la palabra, porque yo creo y creemos todos de que la Biblia es una copia fiel de lo que es el pensamiento y el deseo de Dios para nuestras vidas. Yulei. Así es. No, los niños toca colocarle parámetros, porque yo que tengo 3, Dios mío. Si no se educa con amor, si no se educa con disciplina, hay que disciplinarlo, porque si no, mejor dicho, cazan caos en todo lado donde uno los lleve. Y va a ser vergüenza para nosotros como papás no darle ejemplo a nuestros hijos. Claro. Pastora, ¿por qué existe la violencia en la familia? ¿Por qué cree usted que existe? Esa violencia, el verso que acabamos de leer, dice que Él se viene con todo furor y ira. Entonces es necesario que nosotros conozcamos las Escrituras para que podamos tener armonía en el matrimonio, porque las armas que Satanás usa son la ira y la violencia. Cuando nosotros no usamos las armas de Dios, que son el amor, el perdón, la restitución, cuando yo me equivoco, yo debo ir a mi pareja y restituirle, o sea, pedirle perdón si lo he agraviado, si he cometido un error, reconocerlo. O sea, esas cosas, si usted no las conoce, va en contra del conocimiento de Dios. Y no, como decía él, nosotros no podemos estar decidiendo por nosotros mismos, autogobernarnos. Nosotros debemos tener la palabra de Dios como esa regla y esa señal de conducta para el matrimonio. Pastora, es que a veces, por ejemplo, yo digo que en muchos casos las parejas le cuesta pedirle perdón a la otra. Por ejemplo, en mi caso, pues a mí se me facilita pedirle perdón, pero pronto en el hombre es más como que no se doblega así nomás. Bueno, yo quiero comentarte algo. Hay un dicho que dice que lo que comienza mal termina mal, o que lo que comienza bien termina bien. Yo quiero de pronto reforzarlo un poco diciendo que todo lo que haya comenzado, sea como haya comenzado, si Dios toma el control, termina bien. Pero en los hogares a veces empezamos mal. Hay personas que empiezan mal porque cuando se casan van convencidos de que ellos van para hacerse felices o para obtener la felicidad. Y el principio para un matrimonio sano, saludable y feliz es que el hombre vaya convencido de que él va dispuesto a hacer feliz a la esposa y la esposa va en la disposición de hacer feliz a su esposo. Cuando se toma esta decisión, empezamos a vivir unos principios diferentes a lo que vive normalmente la persona. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy esperando no lo voy a conseguir en mis fuerzas, sino que mi esposa está trabajando para que yo lo tenga. Cuando el uno vive para complacer al otro, entonces llegamos a unos puntos de acuerdo que las personas no se imaginan. No vivimos egoístamente y es fácil. Es más, las oportunidades de pedir perdón disminuyen. ¿Por qué? Porque vivimos pensando en función de la otra persona. Los afanes míos no son lo que yo necesito, sino mi afán es tener contenta a mi esposa. Y eso va desde las posiciones más secretas del hogar hasta la vida normal. Las personas tienen que leer eso en un hogar. El esposo dispuesto a atender a su esposa en todo momento, a hacerla feliz, a darle lo que ella necesita y así la esposa con él. Claro que sí.
Bueno, buenas televidentes, recuerdo que estamos hablando con Raúl Tres Palacios y Marisol Oliveros. Ellos forman parte del equipo ministerial de parejas de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central. Un saludo muy especial a la pastora Abigail, que estuvo con nosotros acá ya en el programa. Bueno, vamos a una pausa, pero no sin antes mandar un saludo muy especial al señor Ilso Alberto Delgado. Él es el dueño de Inversiones Credi-Ilmer. Allí usted consigue todo en su convencional, bases para neveras y estufa. Bueno, y para ustedes contar, ellos están ubicados en la avenida 52, número 57A13, barrio Alcázar, frente al barrio Provivienda. Recuerde, Inversiones Credi-Ilmer, grandes ofertas, buenos precios, queremos servirle. Y quiero mandar un saludo muy especial a Jerry, los señores de Jerry Mensajería. Hay una particularidad que tiene esta empresa y es el hecho que ofrece un servicio 24 horas. Así que si usted desea hacer cualquier tipo de diligencia en cualquier hora de la noche y la madrugada, ahí tiene a Jerry Mensajería en el teléfono 622-3998. Vamos a una nueva pausa y regresamos con mucho más de su programa Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. Bueno, seguimos acá con mucho más de su programa, Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. Y bueno, seguimos en esta conversación tan interesante con este tema de familia, pero esa familia unida a Dios, esa familia amalgamada a Dios, no una familia divorciada de Dios. Me acuerdo, siempre lo digo, este señor que el nieto lo mandó a matar, o el mismo papá mató al nieto con una... Lo mandó y lo metió en una bolsa y lo tiró por allá por un barranco. Eso es un caso muy sonado, donde el propio papá salía haciendo las marchas de condolencia, que sí, que mi hijo, por favor, y resulta que él mismo es niño. Eso fue una parte acá en Colombia que no me acuerdo. Y el abuelo dijo unas palabras muy sabias. Eso pasa porque las familias se están alejando de Dios, dijo el abuelito, y esas palabras se me quedaron acá. Y fíjense el fruto de una familia alejada de Dios. El fruto de una familia alejada de Dios, vemos ese caso en Bogotá, donde el papá mata a sus dos niños, mata a la sobrina y mata a la esposa, a Juliet. Sí, tenaz, o sea, se ven muchos casos en Colombia. Por ejemplo, en estos días vimos una reciente acá en Barranca, un suicidio en el hospital de un hombre que tenía una enfermedad terminal, decidió acabar con su vida. Pues algo muy, digamos, hasta dónde llega el estar sin Dios, ¿no? En su corazón, de que alguien le hubiera podido hablar de Dios y de pronto hubiera cambiado esa fatal decisión. Pastora, viendo todo eso, ¿cómo desterrar la violencia en nuestras familias? ¿Cómo cree usted que la debemos desterrar? Bueno, debemos cambiar esos intercambios de valores. Nosotros debemos fundamentarnos en la palabra de Dios. Muchos dicen, no la leo porque no la entiendo. El Espíritu Santo va a traer revelación a su corazón. Apaciónese por leer la palabra de Dios y no leerla como un periódico, leerla apasionadamente, estudiando, como si estuviera degustando una comida, y usted va a encontrar no solamente solución para su hogar, sino para las relaciones personales, en el trabajo, cómo debe ser el comportamiento para con su esposo, para con su hijo, conductas de ética. Nosotros en la Biblia vamos a encontrar todo lo que se relaciona con respecto al ser humano. Queremos desterrar la ira, la violencia, el maltrato y el abuso, volvernos a Dios, amar su palabra y ponerla por práctica. Claro que sí, yo quisiera hablar algo bien importante y es el hecho de que hemos nombrado en varias oportunidades al enemigo, pues a Satanás. Pero hay gente que no cree que existe Satanás. Y entonces hay gente que cree en Dios, pero entonces no cree que existe un Satanás, un adversario. Hay gente inclusive que cree que existen ángeles, pero no creen que no existen los demonios. Y evidentemente, mire, hay un reino espiritual. Mire, yo me acuerdo siempre un caso en Brasil, lo he nombrado hace muchísimos programas, lo dije, lo vuelvo a repetir, un periodista en Brasil escéptico y no querían absolutamente nada espiritual. Y el canal lo manda a un sitio como en Venezuela, en el estado de Yaracuy, la montaña de Sorte. Lamentablemente Venezuela, en ese estado hay un epicentro de brujería impresionante, el culto a María León, San Negro Felipe, que el Señor lo reprenda todo en el nombre de Jesús. Y ese periodista se fue en Brasil a un sitio parecido a ese, como acabo de nombrar allá en Venezuela, y empezó a burlarse, pastores. Empezó a burlarse de que, mira, que aquel que recibiendo espíritu, mira aquel y que no sé qué, mire, lo ha agarrado un espíritu, lo ha agarrado, se le metió el espíritu y lo hizo comer tierra, lo revolcó, él mismo se revolcó y luego cuando volvió en sí no sabía, o sea,
tremendo, el reino espiritual existe. Entonces cuando aquí hablamos de Satanás, de demonios, no es que estamos locos, es que eso es algo real, que es palpable. Claro, claro. Jesús, cuando vino, Él vino a instaurar un reino. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué reino? Él estaba hablando de traer el reino de su amado Padre a establecerlo aquí. Y nosotros decimos, pero ¿con quién lucho yo? Yo quiero hacer el bien y no lo hago. Tengo una influencia que viene de parte del enemigo. Y usted dice, yo oigo voces que me dicen, haz esto. Y en mi conciencia, en mi corazón, sé que lo que voy a hacer está mal. Entonces ahí es donde usted sabe que Satanás está influenciándole a hacer lo malo. Bueno, y hay algo muy importante también, es que nosotros somos seres espirituales en un cuerpo. Las personas, por costumbre y por su diario vivir, concluyen que son cuerpos con un espíritu. Entonces, en la medida en que tengamos conciencia de eso, tenemos una visión diferente de la vida. Tú comentabas de que hace unos días se suicidó alguien en el hospital, tú decías de que hace unos días alguien maltrató a su hijo, y es precisamente porque hay una visión egoísta. ¿Cuál es la visión egoísta? La Biblia nos dice que los hombres tenemos un promedio de vida, dice que los más robustos 80 años, y hay casos excepcionales de gente que pasa de 100 años, pero básicamente las personas se marcan en ese espacio de vida, es decir, viven para darse gusto en 80 años sin pesar en la eternidad. Y si analizamos bien, dentro de este cuerpo que se disuelve, hay un espíritu que no se disuelve, y Dios nos hizo para que tengamos conciencia de eso. Cuando tomamos conciencia de eso, empezamos a entender las cosas del espíritu por encima de las cosas materiales. Sí, tenemos una llamada, gracias por llamar. Ah, ok, colgaron. Sí, Yule. No, yo tenía otra pregunta para hacerles, que una televidente varias veces reiteradamente nos la ha hecho. ¿Cómo afrontar la separación en un hogar? Bueno, nosotros tenemos un testimonio muy especial. Me gusta decir esto siempre porque alguien nos decía, si usted hizo algo malo en el pasado, si a usted le fue mal, no lo cuente porque eso le quita credibilidad. Yo nunca he creído eso. Yo creo que si nosotros tuvimos errores, fallas en el pasado y hemos salido de allí, es una oportunidad para dar testimonio de lo grande que es el Señor. Nosotros como pareja, antes de que Dios empezase a usársenos en este ministerio y en el precioso ministerio en la Iglesia Central, tuvimos un tiempo difícil y tuvimos un tiempo donde estuvimos a punto de separarnos. Y nosotros entendimos que la única forma de enfrentar la separación como tal es aferrarnos a Cristo Jesús. Cuando nosotros buscamos a Cristo Jesús, la Biblia dice que Él es el agente de reconciliación y Él es el que une. Nosotros hemos aconsejado parejas que han tenido esa necesidad. Claro que sí, ahora sí tenemos la llamada. Gracias por llamar a Violencia Intrafamiliar. Muy buenos días. Buenos días. Buenos Hola, días, ¿con qué Tomás. tenemos el Hola, gusto y de Yuley, qué barrio habla llama? con Si Lina. quiere decirlo. Aló. Sí, señora, buenos días. Hola, Tomás. Sí, ¿quién Hablas habla? Me con parece Lina. conocida la voz. ¿No me escuchan? Sí, te escucho. ¿Con quién tenemos el gusto? Eso, lo que pasa, aprovechando que está el pastor ahí, quería comentarle que ayer precisamente iba pasando por un lugar y ya había un hombre que le daba con mucha fuerza a su esposa. Y era que el hombre se llenó tanto de ira que los vecinos se lo querían quitar y no podían. ¿Qué mensaje le daría usted a esa familia? Precisamente pues conozco y ella le gustaría que ustedes como familia espiritual le dieran un mensaje. Muchas Bueno, gracias. Gracias por esa llamada. Lo primero, de ningún punto de vista es aceptable la violencia. En un caso de esto es indispensable y es necesario mediar, entrar, que las autoridades o las personas no permitan que se haga violencia porque la violencia no es aceptable a los ojos de Dios. En segundo lugar, todo desorden que se pueda presentar es corregible si por lo menos uno de los dos integrantes de la familia acude al Señor. Yo iba a decirles hace un momento, nosotros hemos aconsejado parejas donde prácticamente ya ha habido un divorcio y humanamente uno dice aquí no hay nada que hacer, todo se perdió. Y hemos empezado trabajando, pues gracias a Dios Él nos ha ayudado. Marisol empieza con la esposa. No sé por qué, pero la mujer es un poco más sensible. Y ha habido casos tremendos donde la esposa empieza un proceso en el que, pues gracias a la dirección de Dios, usa, digamos, a Mari, y empiezan a hablar, y esta persona perdona.
El primer paso es el perdón. Independiente de que la otra persona quiera o no quiera, es el perdón. Luego del perdón viene un proceso de fe en el que la persona cree en el Señor, cree que Él es capaz de transformar y este hogar empieza a cambiar. Pero repito, en ningún momento debemos permitir que se dé violencia. Esto hay que mediarlo y hay que empezar a trabajar. Ahora, si hay un hogar dividido y una de las dos personas cree en Dios y está dispuesta a perdonar, yo quiero decirte que Dios puede hacer una obra y la va a hacer, porque Él, por medio de Jesucristo, quiere instaurar en todos nosotros el ministerio de reconciliación. Claro que sí. Bueno, amables televidentes, vamos a una nueva pausa, pero no sin antes comentarle algo. Quiero felicitar a la empresa Pronacol. Esa empresa está haciendo algo bien interesante y está apoyando a los niños con cáncer. Si usted tiene pues la gentileza de reunir las tapas de plástico de los productos que usted compra, pues le agradezco si nos los hace llegar acá en Enlace Televisión y con muchísimo gusto se los vamos a hacer llegar a Pronacol, que a su vez le va a hacer llegar esas tapas a una fundación que Sanar Niños con Cáncer. La fundación es Sanar, los cuales están recabando esas tapitas para ayudar a estos niños con cáncer en la ciudad de Bucaramanga. Recuerde, pues, dona tapitas y regala sonrisas. Y también quiero mandar un saludo a don Albeiro. Don Albeiro es el dueño de Serviflash y miren este mensaje cortesía de don Albeiro. Con la ayuda de Dios, todo se puede. Búscalo, muy acorde con el mensaje, con el tema y con los invitados del día de hoy. Con la ayuda de Dios, todo se puede. Búscalo, mensajería Serviflash 603-1212. Vamos a una pausa y regresamos con la última parte de su programa Violencia Intrafamiliar. Bueno, y vamos con la última parte de su programa Violencia Interfamiliar. Quiero mandar un saludo muy especial a don José López. Él es el dueño de Sastrería El Swing. Un saludo muy especial, siempre coloca el programa allí en su taller. Yo realmente agradezco cuando personas que tienen negocios, que a su vez tienen televisores allí, lo colocan, porque no solamente lo ven ellos, sino lo ven los clientes, lo ven todo el que está allí. Así que muchísimas gracias en este caso a don José López, dueño de Sastrería El Swing. Hacemos toda clase de arreglos y confeccionamos todo tipo de ropa. Nueva dirección, carrera 32, número 6764 en el barrio La Floresta. Yuley. Así es. Quería hacerle la última pregunta a los pastores. ¿Cómo creen que puede haber la solución para que haya la paz en el hogar? Bueno, estuvimos revisando con Mari y le pedíamos al Señor una cita especial para darles en esta mañana. Tenemos dos. La primera es Malaquías 4:6 y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces la primera respuesta es que la obra la va a hacer el Señor. Nosotros pensamos que en nuestras fuerzas podemos hacer muchas cosas, pero la palabra nos enseña que nosotros debemos abrirnos en fe porque Él es el que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es el momento de empezar a creer que Dios va a hacer una obra perfecta y Él lo hace. Pero la segunda parte es que nosotros también tenemos algo que hacer y eso está en Colosenses 3:8. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Conclusión: Dios va a hacer la obra, pero nosotros también debemos actuar. Tenemos que revisarnos y decir: si yo agredo a mi esposa, no lo voy a hacer más. Yo sé que Dios me va a ayudar porque en mis fuerzas hay algo que yo no puedo controlar, pero Dios lo va a hacer. Entonces, hablar sinceramente con Dios. A veces pensamos que para comunicarnos con Dios alguien tiene que venir a hacernos una ceremonia. Toma la decisión en ese momento y dile: Señor, yo reconozco que estoy equivocado, toma control de mi vida. Yo voy a hacer mi esfuerzo y mi parte por no agredir a mi esposa, por no agredir a mi esposo, por no ser infiel, por no maltratar a mis hijos, pero yo sé que tú vas a hacer tu parte. Pongo mi voluntad a tu servicio. Sí, bueno, hay algo bien importante, pastora, perdón, iba a decir algo. No, ok, muy bien. Con respecto a la ira, me llamó mucho la atención la llamada, pastores, y es que definitivamente cuando alguien explota es porque ha acumulado. Siempre lo digo.
Entonces, cuando no nos comunicamos, cuando incumplimos la palabra que dice que no... Se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Acumulamos. Ese hombre que explotó en plena calle y no sé, no alcancé a entender bien si fue que le pegó, le agarró duro, no sé. Pero lo que sea que haya hecho producto de la ira, es que ese hombre venía ya acumulado, ya venía cargado. Quizás intolerancia producto de un bajo nivel de sanidad interior y de paz interior por una nula relación personal con Dios. De igual manera, pues, una persona que no ha perdonado, seguramente, pues, el mismo acumular trae a no perdonar. Son tantas cosas. La ira es el producto, definitivamente, ¿de qué? De una nula relación personal con Dios. Porque aún en medio de la ira, alguien que tenga una relación personal con Dios se controla. ¿Qué opinión les merece? Es correcto. Mira que la palabra nos enseña que nuestra relación con Dios rige toda nuestra vida. Y es exactamente lo que tú dices. Cuando una persona no conoce de Dios, procede en su pensamiento. El Señor dice, airaos pero no pequéis, pero hay un detalle, el hecho de no pecar es precisamente esa relación. Si miramos en Génesis, la Biblia nos muestra que Adán y Eva vivían en comunión permanente con Dios. Y en esa comunión que ellos tenían, vivían bien. Pero ¿en qué momento se da el pecado? Eva estaba sola, ¿cierto? Y cuando Jesús viene y los encuentra que han pecado, ahí hay un mensaje. Nosotros debemos tener una unión entre los dos y una unión de los dos con Dios. Y cuando llegan los hijos, es una unión en la familia con Dios. ¿Eso qué hace? Que tengamos la comunicación que tú dices. Si hubo un error, es fácil decir, perdóname o yo te perdono. Como tú decías, que se te hace fácil y de pronto otras personas no. Pero es ese nivel de relación que hay. A veces pensamos que solamente tener el momento de intimidad y vivir bajo un techo y salir a hacer todo el día lo que queramos hacer. Y el Señor nos mandó a unir, a vivir el uno para el otro hasta que la muerte nos separe, en comunión, en armonía. Y eso implica conocernos, pedirnos perdón, saber en qué agredimos a la persona y en qué no le agredimos para proceder de una manera sabia. Claro que sí. Sí, la palabra de Dios dice que nosotros podemos airarnos, pero no debemos llegar a los hechos de pecar, porque la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no llegar a la agresión. Nosotros, lo que él decía, debemos llegar a una comunicación. La Biblia dice que Dios ama esa armonía. Cuando habla de armonía es poder relacionar y aceptar las diferencias que tenemos. Nosotros, 19 años de matrimonio, no puedo decir que no hemos tenido diferencia. Hemos tenido diferencias, gustos diferentes, venimos de dos familias diferentes. Entonces, cuando se llega allá, lo que hay que tener es una muy buena comunicación. Si hay diferencias, hablarlas, respetarlas y tratar en lo más de llegar, como dice Raúl, a una comunión con Dios. Si no se logra, uno de los dos debe ir a Dios y pedir la ayuda. Bueno, como le hemos dicho acá en este programa, las personas que necesiten ayuda, ¿a dónde pueden acudir? Por ejemplo, que necesiten ayuda de pareja. Estamos ahí cerca al parque infantil, en la iglesia cristiana cuadrangular. Hay un ministerio de consejería, ministerio de parejas, y con mucho gusto ahí hay una secretaria enfrente de la iglesia con la cual pueden apartar una cita, una consejería, sanidad. Hay diferentes ministerios dependiendo la necesidad de la persona. ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar? Bueno, vamos a darle nuestros números telefónicos y pues allí le orientaremos dependiendo de la necesidad, o nosotros con la ayuda de Dios podremos también atenderles. Mi número telefónico es 320-304-6100. Mi número es 313-204-3533. Sí, de esta manera, cualquier cosita, pues nos pueden inscribir acá al Facebook del programa y nosotros con muchísimo gusto servimos de puente para que tengan pues la comunicación y contacten a este ejemplar pues matrimonio, el señor Raúl Tres Palacio y su esposa Marisol Oliver. Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo. Yuley, gracias por su participación. Pastores, muchísimas gracias. Gracias. Claro que sí, un saludo muy especial al restaurante y Casa Vieja La Hormiga, igualmente a Sala de Belleza, Estilos y Creaciones, que viste y peina a nuestra compañera Yuley, y bueno, y a Arnold Coabas, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana y recuerde, yo soy Barranca Bermeja, yo soy Enlace Televisión. Dios los bendiga.